Me vais a permitir que empiece diciendo lo que es una obviedad. Realmente no nos está yendo muy bien en la lucha contra la pandemia. Saber por qué esto es así es bastante más complicado. Hay teorías para todos los gustos y hay mucho que tenemos que investigar. Desde mi punto de vista, y sin ser epidemiólogo, es bastante evidente que nos han fallado muchos de los elementos necesarios para seguir una estrategia clásica. Pues no hemos tenido un buen rastreo, nuestra atención primaria está demasiado saturada, por lo menos en algunos sitios, y luego además pasan cosas como que es una patología muy particular, que no nos afecta a todos de la misma manera, que hay muchas personas que son asintomáticas y otras que pueden disimular muy bien sus síntomas. Sucede también que no está claro que desde un punto de vista puramente egoísta sea una buena idea cooperar con esas labores de rastreo. Es decir, para muchas personas, pues lo de señalar que se es positivo al virus, pues tiene muchos problemas. Problemas que no tienen fácil evitar o que no quieren evitar. Entonces, esto hace que las cosas sean bastante complicadas. En sociedades como las actuales, en las que además nos juntamos con grandes aglomeraciones de población, en las que pasamos mucho tiempo en espacios cerrados, pues la situación es todavía más complicada. Nosotros no podemos hacer muchas cosas para variar según qué tipo de circunstancias y de estrategias, pero sí que me gustaría por lo menos intentar proponer una solución alternativa que intentara complementar lo que hay, centrándose más que en las personas, en los espacios. ¿En qué consiste básicamente? Bueno, la idea simplemente es esta. Y tenemos que intentar dejar de confiar toda la estrategia en que somos capaces de rastrear personas que se van a aislar, porque hay muchas personas que no se aíslan. Y es muy difícil luchar contra eso a través de medios de control, sea a través de policía, a través de geolocalización o lo que podamos imaginar. Eso es complicado. Entonces podemos pensar en otras estrategias que igual son funcionales. ¿Cuál es la estrategia alternativa? Pues complementar ese foco en las personas con un foco en los espacios en los que desarrollamos nuestra actividad e interactuamos unos con otros, porque ahí nos mezclamos muchos y de burbujas muy diferentes. Con lo que, si en principio conseguimos que esos espacios nos ofrezcan una seguridad de que no son seguros, que no nos vamos a contagiar, sería mucho mejor para todos nosotros. Ahora bien, ¿cómo conseguimos eso? Bueno, pues esto es lo complicado. Si a día de hoy le preguntamos a algún epidemiólogo cómo se consigue eso, probablemente diría, mira, para estar seguro de que una persona no está contagiada, lo que hay que hacer es hacerle una PCR, ya vemos que no tiene el virus y a partir de ese momento, por ejemplo, puede entrar en una zona que podríamos considerar que tiene que ser muy segura, como una residencia de ancianos, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, pero las PCRs todos sabemos que cuestan mucho dinero y llevan mucho tiempo, con lo cual no parece muy funcional. ¿Hay alternativas? Bueno, empieza a verlas. Por ejemplo, los test de antígenos pueden serla. Todavía tenemos mucho que investigar a este respecto, ¿eh? No se puede vender humo. Es decir, los test de antígenos parece que funcionan razonablemente bien y que tienen muy pocos problemas de test negativos falsos. La negatividad falsa es lo problemático, ¿eh? Porque esa te viene a decir que no tienes el virus cuando lo tienes. Entonces puede ser un problema. Pero imaginemos que vayamos mejorando en esto de una manera razonable. Bueno, pues entonces ya podríamos tener una solución para asegurar que las personas que acceden a un espacio son personas que no van a contagiar y el espacio, por tanto, es seguro. Pero volvemos a tener un problema. Es decir, imaginemos que hablamos de espacios distintos. Una persona va por la mañana a trabajar, entonces que hay que hacerle un test en su trabajo. Pero luego imaginemos que va a comer en un restaurante, que otro test en el restaurante y por la tarde va a ir al fútbol. ¿Hay que hacer otro test para que entre en el estadio? Hombre, esto parece un poco excesivo, ¿no? Además, imaginemos el problema logístico de tener 20.000 personas haciendo cola para un test antes de entrar a un estadio. Hombre, si van al fútbol se les supone un punto base masoquismo, ¿no? Pero tampoco es cuestión de explotarlo. Y es cuestión de encontrar pues, formas más funcionales, ¿no? De encarar esto. ¿Cuál sería la forma que creemos que es la más razonable? La más razonable sería crear certificados de inocuidad. Es decir, que tú tuvieras la capacidad de llevar contigo un dispositivo que dijera, mira, yo soy inocuo, yo no contagio. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues se puede hacer de una forma relativamente sencilla. Si tú tienes un test rápido, podrías ir a un centro en el que un profesional sanitario certificara que te has hecho una prueba sobre el test que te ha salido negativa en un momento dado. Y eso es lo que tú te llevarías contigo. Es necesario que lo haga un profesional sanitario para que coja bien la muestra, para que dé fe de que efectivamente te lo ha hecho, ¿eh? No es que tú lo estés haciendo y lo hagas mal, para que te informe de cómo funciona y te avise, por ejemplo, lo que tendrías que hacer si sale un positivo. Esos son buenos motivos.
A partir de ahí, hay muchos tipos de centros que se podrían homologar como centros que son capaces de certificar esto. Podríamos hablar desde farmacias, evidentemente cualquier tipo de centro de salud e incluso los centros de trabajo podrían y deberían habilitar soluciones para que se practicaran este tipo de certificaciones a sus trabajadores, porque es algo además a lo que obliga la ley de riesgos laborales. Lo ideal sería además que estos certificados fueran documento público, falsificación, un problema penal, ¿no? Una vez que tú tuvieras el certificado sería más sencillo porque empezarías a ir a distintos espacios y una persona, alguien que está allí, podría controlar qué dice tu certificado, cuánto tiempo hace que te has hecho la prueba. Dependiendo del tiempo que ha transcurrido y del tipo de espacio más sensible o menos al que quisieras acceder, se te permitiría o no. No parece que sea lo mismo una residencia de ancianos que quizás necesita que la prueba se haya hecho hace menos tiempo que un espacio en el que hay menos peligrosidad que permitiría mayor tiempo de duración, ¿no? en lo que se refiere al test y el momento en el que se ha realizado. Obviamente habría un momento en el que ya no tendría ninguna utilidad. Con lo cual, ahí estaremos haciendo una cosa bastante diferente a la que existe ahora mismo. Lo que te da una seguridad es el espacio. Y si tuviéramos esa seguridad, pues podríamos relajar algunas medidas, convivir mejor con el virus. Evidentemente, no eliminarlas del todo, porque seguridad se consigue sumando medidas, no sustituyendo unas por otras. Pero nos permitiría, por ejemplo, pues empezar por algunas zonas, pues como residencias, centros sanitarios, transporte a media larga distancia y luego, si la cosa va bien, ir introduciendo este mismo sistema en otras, de manera que al final pues pudiéramos convivir de un modo más razonable. En un momento extremo incluso se podría pensar en expandirlo hasta que para entrar al metro pues te pidieran un certificado de este tipo. Evidentemente también se podría utilizar de un modo privado. Aquí al final la cuestión es que tú tengas un lector y la capacidad para ver el certificado. Entonces, que queremos convocar una comida o cena familiar, pues podría ser razonable, ¿no? Pues ver si efectivamente los demás tienen ese certificado. Sobre todo, evidentemente, si vamos a traer personas mayores. Hombre, salvo que la finalidad de la comida sea disparar un proceso de herencia, ¿no? Y eso quiera ser el suceso causante, pues lo lógico es garantizar que hay una seguridad en todo esto. Al final esto no es tan nuevo. Esto, para los que lo sepan, yo es algo que no conozco en absoluto, pero la industria del porno, por ejemplo, lo viene haciendo hace muchos años. Es decir, en pornografía no se empieza a trabajar hasta que no muestra a todo el mundo sus vergüenzas, por así decirlo, ¿no? O sea, que esto no es algo tan complicado. Evidentemente, este sistema tiene pegas, tiene muchas pegas. Lo primero que necesitamos test que sean realmente fiables. Lo segundo que necesitamos es una logística que sea muy buena para organizar todo esto. Quizás hay que hacerlo paulatinamente, no de golpe. Lo tercero que hace falta es mentalización de las personas. Hace falta que vayamos entendiendo poco a poco cómo funcionaría esto. Y desde luego hace falta asegurar la equidad. Esto no funciona si tenemos que estar pagando de nuestro bolsillo ese tipo de test. Lo lógico sería que hubiera un esfuerzo compartido por la sociedad, las administraciones públicas y las empresas, que al fin y al cabo estarían protegiendo a sus trabajadores y que evitarían mucho los costes que podría conllevar cualquier sistema de confinamiento. ¿Qué quiero decir con eso? No es una receta mágica. Con los niños sería complejo. Quizás tendríamos que ir a test por sistemas grupales, ¿no? A un pooling. Pero sí que entiendo que por lo menos nos daría opciones alternativas, que tendremos que ir comprobando y chequeando poco a poco. Y tendría que haber un enorme trabajo para ver cuáles son las ventanas reales de tiempo en las que los test serían habilitantes. Tendríamos que hacer muchísimas cosas, desde luego que sí, pero es que me temo que cuando estamos en una situación como esta, precisamente lo que tenemos que hacer es ser imaginativos y empezar al menos a valorar cosas diferentes. ¿Puede funcionar? Puede que sí. ¿Puede que no funcione? Evidentemente sí, pero lo que sí que creo es que es mucho mejor plantearnos escenarios nuevos y plantearnos que quizás sea bueno mezclar lo que se podría decir un aislamiento de las personas con una liberación de espacios. Bueno, muchas gracias.